Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que la paciencia haya sido bien cultivada. Tenía un buen tiempecito que no pasaba por aquí, por Loyola. Tuvimos nuestra carrera de bachiller por aquí con Amaravi y compañía por acción. Y recordamos muchos momentos que estuvimos aquí en el auditorio menor. Miren, este es un proyecto que iniciamos en el 2015 sobre la generación de energía a través de hidrógeno. Recuerden que a partir de unos años ya se está la visión del tema de energía sobre la parte renovable. Lo que estamos buscando es alternativas y esas alternativas deben ser sostenibles en el tiempo. Y el hidrógeno como un combustible que se puede utilizar específicamente por su composición química para el tema de generación no es la excepción. Entonces, nosotros ideamos un proyecto 2015-14 que tenía que ver con un diseño de un sistema autosostenible. Cuando hablamos de autosostenible, es que iba a generar esa parte de energía a través de una celda de combustible. Una celda de combustible se comporta como una pila. Ustedes saben lo que es una pila, ¿cierto? Entonces, en una pila usted tiene dos placas. Una funciona como ánodo y otra como cátodo. Entonces, en esa dirección, asimismo, una celda de combustible está diseñada, donde el cátodo es el hidrógeno y donde el ánodo es el oxígeno. Y por el tema de electrólisis entre los átomos de ambas placas, entonces me genera energía. Y como subproducto, lo que yo tengo ahí es simplemente agua. Entonces, atendiendo a esa tecnología, hay muchos tipos de celdas con respecto a la parte de pilas. Pero en el caso de nosotros, utilizamos específicamente la de tipo PET, que es de intercambio protónico. ¿Por qué? Por las condiciones de generación de amperaje. Y más adelante le voy a indicar qué nos pasó en ese proceso. Entonces, iniciamos con este proyecto. Si se dan cuenta, aquí, miren, esta parte de la configuración, específicamente, nosotros tenemos una celda de combustible. Esa celda de combustible llena los bancos de batería. Y a través de un regulador de potencia, lo que me va es a mantener la corriente necesaria para llevarlo al inversor, generar el hidrógeno y luego llevarlo al sistema de hidrógeno. Aquí, estos reguladores, generalmente las empresas que utilizan paneles solares, utilizan este tipo de regulador para el tema como un inversor. Entonces los paneles solares alimentan este tema de regulador, que es específicamente un inversor, y luego lo llevan a un banco de batería. Si se dan cuenta, aquí también tenemos otro convertidor de potencia donde va la carga. ¿Qué pasa? Nosotros solamente tenemos esta parte de aquí. Entonces, ¿qué buscamos específicamente? Primero, establecer una estructura de sistema de suministro, o sea, esta estructura, diseñar el sistema de generación fotovoltaica utilizando los paneles, seleccionar e implementar un sistema estándar, diseñar el sistema de almacenamiento, poner en funcionamiento la celda y diseñar sistemas de instrumentación. Todo eso en 2 años. Y hay problema ahí. ¿Por qué? Por lo siguiente, aquí están las etapas que hicimos. La primera etapa fue despliegue de infraestructura. Vamos a ver, ponerme por aquí. Esto es parte de la celda. Aquí está el banco de batería. Esto es parte de la infraestructura de la celda de combustible tipo PEP. Nosotros utilizamos como asesor la Universidad de Mayagüez. Ahí nos dio asistencia 2 investigadores de la Universidad de Mayagüez, específicamente del área de generación de energía, electricidad. Entonces, lo que buscábamos en la etapa 1, establecer la infraestructura, luego un sistema inversor o carga, el suministro de hidrógeno, la parte computacional o instrumentación virtual y también el sistema de comunicación de información. Esas eran las 3 etapas que teníamos contemplado. Parte de ese resultado, de esa primera investigación, lo tenemos aquí, las imágenes de instalación, la puesta en marcha del equipo, la instrumentación a lo interno, generalmente cómo está funcionando la celda de combustible. Y aquí está lo que desarrollamos específicamente en esa segunda etapa.
O sea, la instrumentación, la parte virtual, la parte de establecer el gráfico, que es lo que ven ahí. Ustedes aquí no sé si utilizan MATLAB. Bueno, pues por ahí iniciamos también esa parte del proceso. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos? Lo primero es hacer las simulaciones. Porque en la simulación usted se puede equivocar y no pasa nada. Pero cuando usted está en construcción, donde tiene combustible como el hidrógeno y otros componentes, se hace difícil el tema de hacer algunos ajustes en tiempo real. Entonces, lo que hicimos fue, la pusimos en marcha, pero toda la parte de ajuste la hicimos a través de MATLAB. Entonces, a ver, se me fue. Ok, en la etapa 3, que es la expansión y afianzamiento, ahí nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos? Porque ¿qué pasa? El funcionamiento de la celda se pone a funcionar por 8 horas y generalmente conlleva casi 4 botellas de 20 litros de hidrógeno. Una botella de esa nos cuesta, en ese momento, nos costaba 13.500 pesos y venía de Miami. O sea, nosotros reestructuramos, entendimos que lo primero que tenemos que hacer es cómo nosotros podemos generar hidrógeno que no sea tan costoso. Antes de resolver este problema, diagnosticar los fallos funcionales. ¿Qué son los fallos funcionales? Es cuando la membrana, una vez llegue entre 40 a 50 amperes, comienza a fluctuar. Entonces, ese problema inició a partir de nosotros comenzamos la instrumentación. Entonces, ahí había que hacer un modelo matemático que sí lo propusimos y ese modelo matemático nos iba a dar un control moderno anticipatorio. Hay varios tipos de controles clásicos y controles modernos. Los controles clásicos, ¿qué hacen? Son reactivos. Entre esos controles clásicos, ustedes están, ahí entran controles derivativos, controles integrales. Entonces, esos controles no funcionaban. Teníamos que buscar controles anticipativos que se anticiparan antes de que la membrana nos fallara. Entonces, para identificar eso, obligatoriamente tenemos que auxiliarnos de la matemática. La matemática es una disciplina transversal. Por eso, todo el que está en una disciplina debe de saber matemática. Porque al final, a través de la matemática, nosotros modelamos comportamiento mediante una expresión matemática. Entonces, esa era la visión en esta parte. Ubicar esa parte del fallo, porque nos estaba dando esos fallos funcionales, y ahí hay muchas variables, ¿como cuáles? El tema de la presión del hidrógeno, la corriente, el voltaje, la carga. Entonces teníamos que ver a través del modelo cuáles eran la correlación de las variables que influía en esas fallas funcionales. Entonces, también determinar el modelo era parte de la etapa 3 y diseñar un sistema de compensación. Los sistemas de compensación, hay muchos que generalmente se basan en la parte del dominio de la frecuencia. Por ejemplo, ustedes aquí, nosotros trabajamos con frecuencia ¿de cuánto? ¿De 50 o de 60? De 60. Entonces, lo que se hace es un diseño de compensación entre adelanto o atraso de la frecuencia. Si esa frecuencia está por debajo de 60, entonces yo tengo que adelantar para llevarla a 60 Hz. Entonces, en eso generalmente consisten los sistemas de compensación. En el caso de frecuencia, lo que usted busca es alinear el sistema a una frecuencia específica. Sin embargo, nosotros tuvimos que dar salto a esta parte. Iniciamos un proceso de acercamiento con el doctor Alejandro, que lo vamos a ver ahora, de la Universidad de Chihuahua, México. Es físico y es químico. Y bueno, la idea que él nos dijo, miren, en ese caso lo primero que tenemos que resolver es cómo vamos a generar el hidrógeno. Y cómo vamos a hacer la estructura para que ese hidrógeno no tenga ningún tipo de daño donde lo vamos a instalar. Entonces, este proyecto es el que nosotros propusimos para esta convocatoria de Fondosid 2024. ¿Y en qué va a consistir? En generar la electrólisis, que es la parte de generación del hidrógeno, comprimirlo, almacenarlo en un sistema autosostenible. Son 3 cosas, y de esas 3 cosas, aquí está parte del equipo,
el ingeniero Santana Parra y aquí el doctor Alejandro López. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Primero, resolver el tema de generación de hidrógeno. Porque no es sostenible usted está comprando hidrógeno, no. Ya hay empresas que sí hacen, tienen equipos para generación de hidrógeno, pero sale muy caro. Eso estamos hablando de los $120,000. Y a lo mejor no tiene la presión que nosotros y la pureza, porque tiene que tener una pureza de 99.9907 el hidrógeno para poder inyectarla en la celda. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros es hacer un sistema que nos genere a esa pureza y a la presión deseada. Porque si la compramos en el mercado, eso viene encapsulado. Eso es como cuando usted compra un sistema de base de datos que viene encapsulado. Usted no puede hacer más de ahí, porque su límite no le dan para más. Entonces nosotros tenemos que diseñar eso y esa es una de las partes más importantes aquí en los objetivos. Realizar ese acoplamiento a la celda con la purificación, la comprensión y el almacenamiento. ¿Y qué implica eso? De que esa celda de 4.5 kilovatios pueda generar la corriente y el voltaje deseado. Pero para lograr eso necesitamos tener la presión del hidrógeno y la pureza necesaria. Por ejemplo, en el proyecto de Sargazo, que nosotros también estamos llevando en Punta Cana para generar biogás, nosotros generamos hidrógeno, pero ese hidrógeno no es puro por los gases, por el CO2 y por el H2S. Entonces no es puro. Entonces, la implicación que tiene de yo purificar eso para tener a lo mejor una presión por debajo no es sostenible. Entonces, lo que estábamos buscando, ¿qué otros procesos nos podría dar el hidrógeno? Y no encontramos. Entonces, la idea es, hay que hacer un sistema de generación de hidrógeno bajo estas condiciones. Entonces, también desarrollar un balance de materia y energía en el sistema, considerando la producción, compresión, almacenamiento y suministro de hidrógeno. Eso son 3 etapas. Esos 2 objetivos son 3 etapas. Inclusive, nosotros queríamos hacer las 3 etapas en 24 meses, o sea, 2 años, y no da tiempo. Miren, los proyectos hay que hacerlo step a step, paso a paso. ¿Por qué? Porque implican un presupuesto. Y los presupuestos en investigación no son como un presupuesto que tú vas a hacer un proyecto per se que le va a generar dinero. Cuando va a generar dinero, se le pone, pero cuando estamos en I+D+I, estamos en investigación. Luego de investigación viene el desarrollo, y el desarrollo es un resultado de esa investigación. Y luego lo que buscamos es dónde ese desarrollo puede ir al mercado. Y ahí viene la innovación, donde el sector privado o gubernamental dice, te voy a poner un pequeño financiamiento. ¿Para qué? Para que tú desarrolles. Entonces, en ese contexto, esta es la metodología que vamos a utilizar, realizar los cálculos para determinar la cantidad de hidrógeno. Vamos a utilizar el modelo Aspen Plus. Ese software cuesta $3,000 por un año. Entonces, solamente un software para yo hacer una simulación de todo el proceso de electrólisis, el tema de producción y el tema de compresión, lo que cuesta $1,000. Entonces, ¿qué le digo con esto? Que hacer investigación no es barato. Se necesitan laboratorios, se necesita tecnología. Por eso, ¿qué hacen las universidades ranqueadas? Que los egresados invierten en las universidades a partir de sus negocios. Y por eso crean centros de investigación. Porque cualquier equipo te cuesta $50,000. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, no sé si conocen a Willy, que trabaja aquí en el laboratorio de biotecnología. Pregúntenle cuánto cuesta una máquina de esa. Inclusive, por ejemplo, poner un secador de sargazo en aduana, un chino me dice, mira, yo te pongo ese secador en aduana por $22,000. Un secador que no es tan grande para controlar la parte de humedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo implica una inversión alta, que a veces las universidades no tienen el presupuesto para eso. Por eso, ¿qué se hace? Proyectos de investigación
para, en este caso, Fondo SI, que es el fondo del MESI, otras agencias, como la Cooperación GIZ, como también la Embajada Francesa, que también da apoyo, proyectos de investigación, como la USAID. Entonces, seguimos. Vamos a simular esto en el modelo Aspen Plus, vamos a realizar un balance de materia y energía del sistema de electrólisis, luego a determinar la presión de almacenamiento y determinar aquellos valores fundamentales para la operación. Entonces, esta es la nueva metodología. Nosotros solamente nos vamos a quedar aquí, en esta primera etapa. La producción, acondicionamiento y comprensión eficiente del hidrógeno. Estas dos segundas etapas las dejaríamos para una vez tengamos el desarrollo de esta parte. ¿Por qué? Por el presupuesto. Fácilmente aquí estamos hablando de algunos 35 por ahí o 25, entre 25 y 35 millones de pesos. ¿Quién nos va a dar eso? Entonces, ¿por qué? Por el tema de la instrumentación. Solamente aquí, bueno, aquí tenemos algunos 12 millones de pesos. Y tenemos 12 millones de pesos por el tema de que hay algunos equipos que ya nosotros los tenemos y otra ayuda que nos va a dar el doctor Alejandro. Pero miren, el tema es bonito la investigación, porque cuando usted tiene los resultados, cuando usted ve ese desarrollo y lleva esa innovación, ese proceso, excelente. Pero las implicaciones que tiene que ver con el esfuerzo y con el financiamiento y también que usted se vaya a campo, a hacer la experimentación de campo. O sea, el laboratorio bien, pero también hay que hacer experimentación de campo. Todo eso es una enseñanza. Cada investigación uno aprende, porque vienen otros actores y te agregan valor. Por eso la parte importante y yo sé, como soy egresado de Loyola, lo que Loyola nos inculcó a nosotros. Pensamiento crítico y análisis. Yo me atrevo a decir que para mí fue el aprendizaje mucho mayor el de Loyola que casi el de la universidad. Porque en la universidad ya yo iba disciplinadito. La universidad no supo casi nada, pero Loyola sí. Disciplina. La disciplina es lo que hace la diferencia. No otra cosa, no el conocimiento. El que es disciplinado puede observar lo que otro no está observando. Y la observación es el primer paso del método científico. Entonces, esta parte de producción y acondicionamiento, lo que vamos a hacer es crear la estructura. Tenemos también, nosotros tenemos que hacer una especie de una cápsula para el tema del hidrógeno, por lo volátil que es, bastante la parte explosiva para el tema de seguridad. Eso también implica otro dinero. Porque esa parte encapsulada tenemos que buscar la forma de que si hay algún escape o explosión, no salga de las instalaciones. Entonces también ese otro dinero que hay que sumar. Luego, la segunda etapa es construcción del sistema fotovoltaico, o sea, ese sistema fotovoltaico, ¿cómo lo acoplamos? El acoplamiento del sistema fotovoltaico con la celda de combustible, de manera de que haya una autosuficiencia de energía. Y por último, integración de la celda de combustible al sistema de hidrógeno con los sistemas fotovoltaicos. Esas son las tres etapas. Aquí están parte de los resultados que hicimos en el Aspen. Aquí está la validación de los cálculos del electrolizador tipo PEP. Esta es la parte de la producción de 208 kilogramos de hidrógeno por 8 horas, que es la cantidad de hidrógeno que nosotros necesitamos para operar la celda de combustible. Y aquí los resultados de almacenamiento. Generalmente nosotros vamos a utilizar el 240 PSI. Vamos a trabajar con eso. Ese es el que nos da mayor resultado de acuerdo a la simulación. Entonces, ¿qué primero hicimos? Vamos a simular para tener menos desviación estándar al momento de nosotros, menos sesgo al momento de nosotros construir. La parte de la simulación es sumamente importante, te evita muchos problemas y también costos adicionales. Y que este es ya el resultado final de la simulación. Aquí tenemos la parte del electrolizador, esta es la purificación
compresión y enfriamiento. Y esa es la propuesta que nosotros queremos desarrollar. ¿Qué resultado vamos a obtener? Un generador de electricidad renovable, autosuficiente energético, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y flexibilidad en el suministro de energía. Como actualmente el Ministerio de Energía y Minas está trabajando, Salud, está trabajando con respecto a, bueno, estamos en la casa, olvídese que yo estoy en Loyola, yo aquí puedo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas tiene un programa de transición energética y parte de esa transición energética es impulsar a que al sector privado y también gubernamental a pasar del full oil o a fotovoltaica o a eólica, en este caso uso de hidrógeno, pero también de biomasa. Por ejemplo, nosotros estuvimos el mes pasado en Alemania, que nos invitaron para un entrenamiento sobre biomasa. En Alemania hay más de 1000 plantas de biogás, ¿basadas en qué? En residuos. Hay toda una logística y una normativa gubernamental que apoya toda la cadena de valor de la recogida de la basura, en qué condiciones, y eso va a una empresa y la empresa la transforma en ¿qué? En biogás. Inclusive los supermercados tienen clasificado algunos productos con etiqueta verde. Usted devuelve ese producto una vez ingiere el líquido y le dan €1. Eso quiere decir que para yo concretar un proyecto de ese tipo, yo tengo que establecer incentivos para el sector privado. Porque el sector privado, su enfoque es beneficio. Y si yo le estoy agregando otra acción más que no le agrega valor directamente, yo tengo que darle como gobierno incentivos. Entonces, usted ve que no hay basura, no hay problema, esas empresas generan toda la energía que necesita. Nosotros estamos específicamente en Leipzig, esa era la ciudad, y ahí visitamos como más de 4 plantas que utilizan el tema de residuos. O sea, el residuo o lo que usted le llama basura, eso es dinero. El tema es que hay que valorizarlo aquí. Entonces, le comento esto porque en ese programa de transición que tiene el Ministerio de Energía y Minas, lo que está buscando es alternativas. ¿Para qué? Para que aquí al 2030, estamos en el 2024, tenemos 6 años, yo no sé si nos va a dar tiempo, poder aumentar la cuota de porcentaje de energías alternativas y reducir el uso de full oil. Entonces, para eso hay que hacer un programa desde la gobernanza, hay que incentivar al sector privado y también las universidades tienen que cooperar con ¿qué? Investigación y desarrollo. Y parte de esa cooperación es lo que estamos haciendo con el tema del hidrógeno y también con el tema del sargazo y los residuos sólidos de los hoteles en Punta Cana. Yo creo que está bien. Yo no. Todo claro, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué se hace con las baterías al agotar su vida útil y cuál es el plan de acción al desecharla? Depende el tipo de batería que tú hayas utilizado, porque a los residuos, específicamente a la parte de la batería, hay que hacerle un proceso de valorización para ver en qué condición esa batería y si yo la puedo utilizar para otro proceso. Nosotros, como no estamos en ese tema de recuperación, específicamente de baterías, solamente la utilizamos como parte del proceso. No te sé decir quién está encargado de la batería, pero sí tenemos que tener en cuenta las condiciones. Inclusive, nosotros utilizamos una batería para los paneles solares en Punta Cana, para el sistema de automatización de las pruebas de pH, acidez y demás. Y esa batería con el salitre se nos fueron a pique. Entonces, ¿qué hicimos? La quitamos y se la dimos a una empresa que se encarga específicamente de recuperar el tipo de batería. Pero ellos le hacen una prueba de valorización para ver en qué condiciones está esa batería, si se puede utilizar o que hay que desecharla. Todo residuo hay que hacerle un proceso de valorización. La basura que usted tira, el plástico, el cartón, ¿por qué? Porque yo tengo que saber en qué condiciones está para yo poder agregar a otro proceso.
Y eso forma parte de lo que se llama hoy economía circular, no una economía lineal, que es la que generalmente usamos. Una vez terminó la vida útil del producto, se desecha. En la economía circular, lo que se busca es en dónde yo puedo utilizar, una vez haya terminado su vida útil de ese producto, dónde yo lo puedo anexar. Y para ahí es que estamos empujando, desde la parte también la academia, la parte de gobernanza, cambiar el paradigma de una economía lineal a una economía circular. Bien, ¿alguna otra pregunta? Saludos, primeramente. Usted se refirió a que en Punta Cana ustedes a través del sargazo estaban produciendo hidrógeno. Lo que pasa era que no salía puro. ¿Por qué no es tan sostenible purificar ese hidrógeno que produce el sargazo? Excelente. Mira, lo que pasa es que en el proceso de anaeróbico, la digestión anaeróbica, se dan varios gases. Se da el H2S, que es el ácido sulfídrico. Cuando el sargazo está en la playa y se pudre, ese es el gas que que la gente, entonces, ese proceso de separación de gases implica un tratamiento, y ese tratamiento implica un costo muy alto comparado con los resultados que vamos a tener del hidrógeno. Es muy bajito el porcentaje de hidrógeno, y también el tema de purificación está muy por debajo del 70% de purificación. ¿Por qué? Porque ha pasado por ese proceso de digestión anaeróbica. Entonces no es factible desde el punto de vista económico y ni tampoco de los resultados que queremos. Yo creo que el IBI, el instituto, no sé, pero el IBI sí está trabajando pero el IBI sí está trabajando con el tema de, en procesos donde se dan producción de hidrógeno, poderlo aprovechar. Porque ellos se nos acercaron a nosotros y le dijimos lo mismo que te estoy contestando. Ok, por acá hay una pregunta también. De entrada, gracias por su exposición. La verdad que suma mucho conocimiento a todos, nosotros aquí estudiantes. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? Imagino que alguno puede estar interesado en pertenecer al equipo de investigación, a su grupo. Y la pregunta es, ¿qué debemos nosotros hacer para acercarnos y poder pertenecer? Mira, nosotros, como yo soy de UNAPEC, Universidad APEC, actualmente soy el director de investigación de la universidad y también soy docente investigador. Nosotros ya tenemos un acuerdo con Loyola, un acuerdo marco con Loyola. Estoy esperando al rector para hablar algo al respecto. Willy está por aquí, no sé si se fue. Salió. Con Willy podemos hacer los contactos porque sí tenemos una parte de cooperación en el proyecto de Sargazo con el tema experimental. Ustedes aquí tienen un laboratorio muy bueno en biotecnología, que hay unos cuantos equipos que nos serían útiles para la experimentación y la caracterización en tema de Sargazo. Entonces, con Willy sí podemos hacer esa transición de cooperación. Bueno, agradecer a Alvin. Alvin y yo estudiamos juntos aquí. Y éramos sí, compañeros de tesis, de mesa de laboratorio, así que gracias y aquí un presente para agradecerle su participación.